Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. 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 Somos dos
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Distintos Parecidos, acá por el canal 30 de la Televisión Digital Abierta, Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. También estamos en Supercanal, en el canal 22 HD, justamente Supercanal, para que nos vean también por www.universidad.com.ar, nos pueden seguir en vivo. Y hoy tenemos un nuevo debate, comenzamos la semana, día lunes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gastón? ¿Todo bien? Bien, somos dos. Hoy sí, somos dos, como dice la canción, y lo vamos a hacer por un tiempo porque, bueno, Fernanda Oviedo, la conductora de este programa, está en un viaje y, bueno, va a estar ausentándose en el programa por unos días, pero, bueno, acá estamos nuevamente con otro debate para llevarle a la gente. Así es, debate que nace a partir de lo que vendría siendo el 12º encuentro del Centro Internacional de Ciencias de la Tierra, que se va a realizar justamente en la Universidad Nacional de Cuyo, y algunos criterios, van a venir varios investigadores internacionales a trabajar sobre esto, el medio ambiente, el cambio climático, los problemas atmosféricos que puede tener no solamente Argentina, sino a nivel mundial, lo vienen a tratar y a debatir justamente aquí en la Universidad Nacional de Cuyo. Esto nos contextualiza justamente para tratar esta temática. Venimos de un informe de la ONU en la cual asegura que los últimos 3 años han sido los años más calurosos de la historia. Digo, es un tema que obviamente nos compete a todos, que tenemos que llevarlo a la sociedad para poder concientizar y también mejorar la calidad de vida futuro, evidentemente. Así que es un tema que obviamente nos compete a todos. Contextualizándonos entonces con esta situación que se está dando en la Universidad Nacional de Cuyo, aprovechamos para abordar esta temática. Así es, ahora vamos a ver el informe, luego nos sentamos a charlar con nuestros invitados para meternos de lleno en este tema. En París, en 2015, 195 países firmaron un acuerdo comprometiéndose a reducir la emisión de contaminantes que favorecen el calentamiento. El cambio climático es el desafío más importante, más grande de la humanidad. Y solo siendo conscientes de esto, podemos progresar sin poner en jaque nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Firmamos el Acuerdo de París. Therefore, in order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. No hay que tener una visión apocalíptica del tema del cambio climático. No es que el planeta en los próximos 25, 30 o 50 años, en esta generación, va a entrar en una situación, digamos, de desesperación. El fin del mundo no va a venir. No en estos próximos 50 años. En mi opinión profesional, es tiempo para pánico. Bueno, perfecto. Ahí pasaba la presentación, como nos tiene acostumbrado la producción, el clip que tiene que ver con la temática que vamos a abordar en el programa del día de hoy. El cambio climático, los problemas que tiene el medio ambiente, los cuidados que debemos de tener para no afectar este espacio que es común a todos y que es un derecho universal, la posibilidad de tener un medio ambiente limpio. Y a partir de esto vamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Jorge Barón, vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? También está con nosotros Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Humberto, Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Rafael Fernández, investigador del CONICET, y él es especialista o especializado en química atmosférica. Muchas gracias, Rafael. Un gusto. Bueno, vamos a comenzar este debate con la famosa frase, porque recién veíamos a Donald Trump diciendo que se salen de este tratado puntualmente porque consideran de que no hay cambio climático o no hay un riesgo climático. ¿Existe este riesgo? Seguramente estamos todos de acuerdo de que existe, pero bueno, justamente el presidente de los Estados Unidos dice, nos salimos de acá porque pensamos o consideramos que no hay cambio climático. Sí, la argumentación o la discusión histórica en los últimos 20 o 30 años ha sido si el aumento de temperatura, si el cambio climático que realmente ocurre es causado por el hombre o no. Ese es en realidad el fondo de la discusión. Si es de origen antropogénico o es natural, digamos, un ciclo natural.
Y ahí hay una explicación que yo quisiera dar, si me das un par de minutos, de que todos los procesos naturales, todos tienen una característica de tipo temporal, duran un cierto tiempo. Por ejemplo, no sé, un glóbulo rojo vive más o menos 3 días en el torrente sanguíneo. Un ser humano tiene un tiempo característico del orden de los 60, 70 años. Una mutación genética para generar una nueva especie es unos cuantos miles de años. En ese sentido, la aparición, digamos, o la generación de todo lo que conocemos como combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, también tiene un ciclo natural. Eso no estaba en la Tierra cuando se creó. Eso empieza a aparecer cuando aparecen las plantas verdes. Esas plantas toman energía del sol, la transforman en otras sustancias, esas sustancias después algunas se las come un dinosaurio u otro bicho, y todo eso va a parar a grandes depósitos geológicos, y después de mucho tiempo eso se va transformando en petróleo y gas. Ese ciclo, que es natural, es un ciclo que dura unos 100 millones de años más o menos. Tarda 100 millones de años transformar energía solar en petróleo. Ese es un ciclo que ocurre en la naturaleza. Claro. Es un ciclo lentísimo, muy muy lento. ¿Qué pasó? Que cuando aparecen los humanos, cuando los humanos empiezan a utilizar el petróleo y empiezan a utilizar el gas y el carbón, hace, no sé, 200, 300 años, estamos revirtiendo ese ciclo y lo estamos revirtiendo en eso, en 200, 300, 500 años. Y la verdad es que no hay ningún sistema natural que se banque una reversión 1.000.000 de veces más rápido. Claro. Entonces, por algún lado, este sistema natural, que es nuestra atmósfera, con su balance de dióxido de carbono y de otros gases, y ante este proceso que lo revertimos tan violentamente, por algún lado tiene que salirse del equilibrio. El cambio climático, lo que hablamos hoy en día, es calentamiento global, es uno de los efectos, hay muchos más, pero fundamentalmente hay una razonabilidad en el sentido de que no le estamos dando tiempo a la naturaleza para recuperar lo que nosotros le estamos causando. Bueno, ya entonces estabas contestando una de las preguntas más típicas por ahí que tiene la gente, es que si el cambio climático es una situación reversible. ¿Puede ser reversible o no? Puede ser reversible, desde luego. Hay cambios de conducta que tenemos que hacer y fundamentalmente el cambio climático entendido hoy como la contribución con gases de efecto invernadero, dióxido de carbono fundamentalmente, y lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir esa emisión de dióxido de carbono, tratar de no quemar más combustibles fósiles. Humberto, ¿por qué existen países que de algún modo niegan este cambio climático? Bueno, obviamente en el caso de Estados Unidos, a ver, primero que no se puede negar porque más allá que uno lo niegue le va a tocar igual, digamos, ¿no? O sea, no va a quedar exento de los efectos, digamos, ¿no? del cambio climático. Pero la postura política, digamos, de Donald Trump se basó en la reactivación, digamos, de algunas industrias y en poder beneficiar a algunas empresas o industrias que estaban fuertemente afectadas por las políticas justamente ambientales, que eran muy restrictivas o eran restrictivas para Estados Unidos, como para muchos países del mundo, que, bueno, obviamente en nuestro caso en Argentina y en nuestro caso particular de Mendoza, lo vemos bien, tiene que ser así, porque tenemos que generar estas medidas de mitigación, digamos que no las podemos hacer en forma unilateral desde el Estado, tiene que venir desde el Estado para con las empresas, y ahí poder generar este tipo de políticas. O sea que en lo que se basó Estados Unidos, como otros países, pero tomando como cabeza, digamos, Estados Unidos, que obviamente es uno de los países que más aportes hace, digamos, negativos al tema del cambio climático, es justamente lo que se ha puesto ahí en la mira, ¿no? Pero yo creo que la comunidad también estadounidense, la comunidad científica y muchos estados de Estados Unidos se han opuesto a esta medida que ha tomado el presidente y bueno, esperemos que podamos revertir o que ellos puedan revertir esta postura, ¿no? Bien, rompiendo un poco con algunos mitos que se pueden llegar a dar, y lo hablamos con Rafael fuera de cámara, el tema de vincular la ruptura de la capa de ozono con el cambio climático. Esto es una apreciación errónea, ¿no es cierto? Sí. Para aquellos que están viendo, digo, porque por ahí el público es muy en general y algunos dicen, bueno, si está afectada la capa de ozono tiene que ver con el calentamiento global, y no es así. No necesariamente, no están directamente relacionados. Desde el punto de vista científico, técnico, son distintos tipos de sustancias las que destruyen la capa de ozono y aquellas que producen el calentamiento global del planeta. ¿Sí? O sea, generalmente cuando uno habla de calentamiento global, está hablando de
que sentimos que hace más calor, de que hay mayor cantidad de tormentas, de que va a producir derretimiento de glaciares o derretimiento de la Antártida, y eso va a aumentar el nivel de los océanos y demás. Todo eso ocurre en las capas más bajas de la atmósfera, o sea, si pensamos, ¿no?, en los primeros 2 kilómetros, si queremos hablar, que vamos a percibir ese calentamiento. La principal sustancia que produce ese calentamiento, ¿sí?, es el dióxido de carbono, el vapor de agua. Lo que pasa es que el vapor de agua, bueno, es bastante difícil de controlar, digamos, en nuestro planeta, que realmente está lleno de agua. Y el resto es el dióxido de carbono y el metano, digamos, ¿no?, que también se produce mucho desde el punto de vista de la ganadería. Las sustancias que destruyen la capa de ozono son otras sustancias totalmente distintas, son 100% antropogénicas, no están relacionadas con la producción de energía, ¿sí?, con la quema de combustibles, sino que tienen otro tipo de utilización industrial, principalmente en refrigerantes, en aerosoles y ese tipo de sustancias. Creo que todo el mundo está familiarizado con el aerosol que ya es que cuida la capa de ozono, ¿no?, porque no tienen CFCs, que son compuestos clorofluorocarbonados, que es un nombre bastante raro, pero que, bueno, son las sustancias que suben hasta los 30 kilómetros de altura en la atmósfera, donde se encuentra el ozono y ahí lo destruyen. El ozono no está presente en las partes bajas y no produce el calentamiento global, pero sí es muy importante y afecta al clima. No es que el ozono no sufra un cambio climático, afecta al clima, pero no a nivel de calentamiento, sino que lo afecta porque si se disminuye la cantidad de ozono, vamos a tener mayor cantidad de radiación ultravioleta llegando a la superficie terrestre. Bien. Y eso tiene otros efectos distintos a los del calentamiento. Bien, por ahí romper con ese mito que a lo mejor uno piensa... Claro, que siempre se habla de calentamiento global y te dicen, bueno, entonces dejemos de eliminar CFCs o este tipo de sustancias, de usar... No, no tiene nada que ver. Eliminar los CFCs no te va a producir una mitigación al calentamiento global. Bien. Como disminuir las emisiones de combustible de los automóviles, no te va a producir ninguna mejora en el agujero de la capa de ozono. Ahora, son Rafael, dos cosas distintas. Recién cuando estábamos hablando del cambio climático y consultaba si era una situación reversible o no, con respecto a lo que es el agujero de la capa de ozono, desde 1987 que se viene comprometiendo la ciencia para estudiar la situación y mejorarla. Hoy por hoy, ¿se ha mejorado la situación? Sí, ¿no? sí. Eso también creo que es una de las grandes cosas a poner bien sobre la línea respecto a la primera pregunta que hiciste sobre por qué algunos países descreen. Es importante saber por qué países descreen sobre esta cuestión. A nivel de la capa de ozono, o sea, un poquito dejando de lado el calentamiento global, pero a nivel de la capa de ozono, en 1987 se firma el Protocolo de Montreal, que es el primer protocolo internacional sobre la mitigación del efecto que tiene el hombre sobre el cuidado del ambiente. No sobre el efecto de las emisiones y el calentamiento global, el uso de combustibles, pero sí sobre la utilización de todo este tipo de sustancias, que se venían estudiando de hacía 20 años y científicamente se las conocía muy bien. A partir del año 1987, Protocolo de Montreal, Protocolo de Copenhague, ¿sí?, se fueron haciendo distintas amendments o amendas. El año pasado, ¿sí?, o sea, el agujero de ozono siguió creciendo y recién en el año 2000 empezó a parecer que dejaba de crecer. Bien. Del año 2000 al 2010, 2015, las medidas experimentales muestran de que estaba en una gran meseta. Se seguía generando el efecto, ¿sí? Y a partir del año 2015 se está empezando ya a demostrar a nivel de datos satelitales, medidas puntuales de campo que tiran balloons, unos globos para poder medir en las altas atmósferas, etc. Y ya se sabe que hay un reversimiento, de que el agujero de ozono se está achicando realmente. O sea que es un proceso lento, pero que se puede lograr. Lento, es muy lento, si tienen en cuenta que los tiempos de vida de estas sustancias, algunos de los CFCs tienen tiempos de vida de 300 años. ¿Qué significa eso? Que si vos tirás una molécula de esa sustancia hoy a la atmósfera, si tirás 100 hoy, dentro de 300 años vas a tener 150. O sea, el tiempo de vida es el tiempo que tarda en disminuirse a la mitad de lo que vos emitiste. Y esa es la gran diferencia también. Las sustancias que dañan la capa de ozono tienen tiempos de vida muy largos. Y por eso ese cambio fue exageradamente grande. Las sustancias que producen el calentamiento global, el dióxido de carbono, las emisiones de los combustibles, de las chimeneas, de los caños de escape y todo lo demás, tienen tiempos de vida muchísimo más cortos, pero plantear una reducción es mucho más difícil. Claro, porque hay que generar una conciencia social, si se quiere, un cambio de actitud también de la sociedad. Me animaría a decir que no solo social. Yo me meto, es muy importante la participación y la cuestión gubernamental, pero ni siquiera provincial o municipal, o sea, es nacional y es internacional. O sea, realmente es global. Bien. Si todos los países, por ejemplo, si Estados Unidos, que es el segundo gran emisor después de China, de todo este tipo de sustancias, se sale del Acuerdo de París. Si se sale Estados Unidos y se sale China,
el 60% de todas las emisiones del planeta ya se fueron a la basura. O sea que por más cambios que querrás hacer, vas a estar trabajando en reducir el 40% restante. Va a ser muy difícil ver un impacto. Entonces realmente todos los países tienen que formar parte. ¿Por qué estos países descreen? Yo no creo que descrean, sino que piensan, yo quiero que mi país siga creciendo. Claro, para que mi país siga creciendo, tengo que tener energía. Para tener Exacto. energía, tengo que emitir. ¿Por qué? Porque no quiero cambiar la tecnología. Cambien la tecnología y produzcan energía sin emitir este tipo de sustancias. Claro. Sí. Entonces ahí vas a poder seguir creciendo. Claro, a ver, el compromiso, y esto me meto ya de lleno en lo político, el compromiso que asumió Trump en su campaña fue justamente con los estados centrales, que son los que más carbón utilizan para la producción. Digamos, toda la producción de autos, Detroit, todo lo demás, se comprometió con ese sector. Y el compromiso, digamos, o lo que le pidieron en ese momento, era que justamente que ellos se sentían encorsetados por las legislaciones ambientales. Entonces, tuvo que abrir y ese fue el compromiso que asumió. Obviamente yo no lo justifico de ninguna manera, pero es por eso la decisión que tomó. Bien, y por ejemplo en el caso de Argentina, ¿qué efectos genera este cambio climático? ¿Qué efectos genera a nivel país? Bueno, eso lo estamos viendo ya en el día a día. Por ejemplo, cuando hablamos de que hay un calentamiento global, estamos diciendo que la atmósfera tiene un poquito más de temperatura. A uno no le parece mucho, medio grado, 1 grado, 2 grados se habla en 40 años que va a llegar, no parece un gran número. Pero la verdad es que una atmósfera con más temperatura es una atmósfera con muchísima más energía. Es un sistema muy energético, muy violento. Y es lo que estamos viendo a nivel mundial. O sea, todos los fenómenos que dependen de la atmósfera cada vez son más violentos. Los huracanes son más intensos, han aparecido huracanes en el hemisferio sur, que nunca habían habido huracanes al sur del Ecuador. Hay heladas más violentas, sequías más violentas, lluvias más violentas, más torrenciales. Todo esto es lo que está pasando. Es como que los mismos fenómenos que existían antes cada vez son más exacerbados. En general, todo esto lleva a un calentamiento en el promedio, pero en cada lugar localmente, acá en el mismo Mendoza lo vemos, se está cambiando, por ejemplo, el régimen hídrico, que históricamente era de muchas nevadas y muy pocas lluvias. Ahora tenemos muchas más lluvias, muchas más tormentas, algunas bastante intensas, y cada vez tenemos menos nevadas. Claro. No es que tenga menos agua la atmósfera, sino que cada vez los fenómenos son más extremos. Y vamos a ver cosas más graves todavía. Por ejemplo, este calentamiento que ocurre de los hielos y este derretimiento, más allá del aumento del nivel, que es el obvio, dice, bueno, uno tiene más agua, va a subir el nivel de los mares. El gran efecto que va a empezar a verse en breve, que ya hay algunos indicadores, es que el motor de las corrientes marinas, lo que mueve las corrientes marinas, es la diferencia de salinidad del agua. Claro. El agua de los hielos es dulce, es agua sin sal. El agua de los casquetes polares o de la Antártida. Al irse derritiendo eso, cambian las condiciones de salinidad en el mar y las corrientes marinas que hoy conocemos van a cambiar necesariamente. Entonces nos va a llevar a un mundo que va a ser bastante diferente. Ustedes imagínense, en este momento, no sé, Islandia tiene un clima bastante agradable, estando ya en el Círculo Polar Ártico. Claro. Es como si dijéramos, no sé, la base Marambio tiene un clima agradable. Lo tiene porque hay una gran corriente, la corriente del Golfo, que va para allá y que lleva aguas cálidas desde el Golfo de México. Si esa corriente invierte su rumbo, en realidad Islandia va a pasar a ser algo parecido a, no sé, a Groenlandia o a Siberia, lugares extremadamente fríos. Todos estos cambios van a ir ocurriendo y varios ya los estamos viendo, y como decíamos recién, esto además es muy lento de revertir. Hoy en día todavía no estamos viendo las consecuencias de lo que hemos venido haciendo en los últimos 100 o 200 años. Y nos va a llevar unos cuantos años más volver a, por lo menos, llegar a esa etapa de meseta como hemos llegado en el tema del agujero de la capa de ozono. Claro. Bueno, hemos llegado casi al final de lo que es el primer bloque. Quiero dejar el concepto para el próximo bloque. Vamos a ver el tema de la crisis energética y apuntado a una propuesta que hacía Jorge hace algunos años atrás del biocombustible en base de algas, que también puede llegar a surgir como una alternativa en cuanto a a la combustión de gases que perjudican al medio ambiente. Así que bueno, lo dejamos también con las redes sociales. Si quieren participar, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos, en Twitter DP Senalu. Estamos justamente en las 3 redes sociales. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Distintos Parecidos.
Segundo bloque de Distintos Parecidos y seguimos hablando justamente de lo que tiene que ver con el cambio climático, el cuidado del medio ambiente y demás posibilidades que nos permiten a nosotros tener un mundo, si se quiere, un poco mejor o intentar llegar a eso en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro medio ambiente, un derecho universal que tenemos todos y que por ahí se ve afectado por algunas maniobras políticas en algunos casos, algunas otras maniobras o malos usos de los gases, también digamos, como sociedad, una media culpa que tenemos que hacer y cambiar ciertas actividades. Recién te consultaba, Jorge, justamente sobre una posibilidad de lo que es el biocombustible que hace ya varios años vos lo propusiste en la universidad y que está la posibilidad todavía, o por lo menos está latente, como alternativa en cuanto a lo que tiene que ver con la combustión tradicional, si se quiere. Sí, mira, el tema de biocombustible es un tema que está vigente en el mundo y la Argentina también produce biocombustibles, biodiesel y bioetanol en varias plantas que hay en diversos lugares y es lo que se llaman ciclos de carbono nulo. O sea, el dióxido de carbono que se produce al hacer la combustión del biocombustible después es captado por alguna planta, por ejemplo maíz en la zona de Córdoba, la zona maicera, o soja en distintos lugares, o un proyecto que iniciamos en la universidad hace tiempo, que está todavía en fase experimental, que es utilizar microalgas. Ese es el que vos te referías. Las microalgas tienen la ventaja de que tienen un ciclo de vida muy cortito, duran días, digamos, entonces se reproducen muy rápidamente, y es como si pudieras tener en la misma hectárea, digamos, una cosecha cada 2 días. Claro. De soja tenés una cosecha o 2 al año, de maíz tenés 1 al año. De esto te permitiría un ciclado mucho más rápido. Igual es un proyecto todavía en desarrollo y que va a llevar un tiempo que se utilice masivamente. Pero es una de las alternativas con las cuales tenemos que trabajar como sociedad, de buscar en nuestra matriz energética, ir reemplazando sobre todo los combustibles para vehículos. Por ahí, cuando uno habla de energía, tiene que separar en 2 grandes grupos. Uno serían lo que son las fuentes fijas, son las grandes centrales, los que nos producen electricidad. Todos queremos electricidad, la electricidad es fantástica, pero la electricidad no existe, la tenemos que producir de algún lado, de alguna energía primaria. Y ahí hay unas pocas fuentes grandes así. La fuente hidráulica es una de ellas, que es renovable, la fuente de los combustibles fósiles, la fuente nuclear y no mucho más. Lo demás son combustibles, no mucho más me refiero en cuanto a intensidad de producción. La eólica también estaría ahí. Eólica, solar, hay una serie de fuentes de menor cuantía, pero que también hay que utilizarlas, no digo que no haya que usarlas. Nada más que en nuestra matriz hoy en día en el mundo vos ves que las grandes 3 son esas 3, para fuentes fijas. También hubo un proyecto hace poquito de la universidad en cuanto a la incubadora de la Universidad Nacional de Cuyo que proponían eso, la energía solar que había mencionado, que también como una alternativa, digamos. Bueno, es que cuando vos hablas de una matriz energética, acá el Mingo nos va a poder aclarar mucho más. Cuando vos tenés una matriz energética, tenés que entenderla como eso. La humanidad, o cada uno queremos usar energía, queremos tener luz, querés andar en auto, querés cocinar, o usar refrigeración, todo eso requiere energía. Y para cada uso hay algunas fuentes mejores y otras peores desde el punto de vista ambiental. Nuestro rol como tecnólogos es justamente decir, bueno, para este uso busquemos de la matriz cuáles son las mejores fuentes que podemos encontrar para este otro tal cosa, para este otro tal cosa. En algunos casos será solar, en algunos casos eólica, en algunos casos hidráulica, en otros nuclear y en unas va a ser térmica también, carbono o gas o petróleo. Esa es la idea esta matricial, la tenemos que llevar adelante. No hay una única solución, es lo que quiero decir. Tal cual, ahí yo para hacer una apreciación sobre el tema, digamos, justamente el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que también lo contempla como uno de los objetivos, que es lo que se denomina la ampliación o diversificación de la matriz energética y productiva. En el plan habla de productivo y energético, yo lo digo al revés, porque si no tenemos una buena matriz... Están relacionadas, además. Si no tenemos una buena matriz energética, no tenemos una matriz productiva, no podemos diversificar la matriz productiva. ¿De qué sirve convocar a inversores extranjeros o locales a que hagan inversiones justamente en empresas y después cuando levantan el disyuntor, digamos, la palanquita, no hay electricidad o no hay energía para poder hacer funcionar eso? Y obviamente mucho menos vamos a poder dar soluciones laborales, digamos, si no tenemos empresas. Entonces, en esta visión, insisto, que es el rol que a mí me toca cumplir en este espacio, como más político tenemos que visualizar todo el espectro, no tan solo lo que tenga que ver con la matriz energética, sino lo que desarrolla, digamos, esa energía, digamos, la potencialidad que tiene esa energía. En el medio, obviamente, estamos impulsando, como en todo el país, la diversificación de la matriz energética con renovables.
y con portezuelo del viento, que tiene que ver con... Es una hidráulica grande. Es una hidráulica importante. Va a ser la más grande de Mendoza. Y por suerte nosotros tenemos sol, tenemos agua, tenemos viento en el sur, en el Sosneado. Se está promoviendo un campo, no tan solo fotovoltaico en la provincia, sino un campo eólico. Pero en el medio, nosotros hoy por hoy, la Argentina está importando más de 15.000 millones de dólares por año en energía, cuando tenemos energía disponible todavía, que está bien, tiene que ver con el petróleo, pero también tenemos que ser inteligentes, en eso nos tenemos que apoyar en el sector científico y académico, para que esa energía que está disponible, que está en el petróleo, que algo nos queda, por suerte digo que algo nos queda, lo tenemos que hacer una utilización lo suficientemente sustentable como para no afectar, digamos, el ambiente. Y las tecnologías están, y hoy por hoy, que no pasaba hace 5 o 6 años atrás en la Argentina, es que están disponibles, digamos, y a un precio accesible. Antes, pensar en paneles fotovoltaicos era imposible de pensar, y hoy lo podemos pensar, y hay inversión privada para hacer campos fotovoltaicos e introducir esa energía a la red. Eso que acabas de mencionar me parece que es clave porque cuando mencionábamos de que obviamente si hay países que tienen que elegir entre cuidar el medio ambiente y su progreso económico, bueno, lo veíamos recién a Trump en su discurso. Tal cual. Pero si vos me decís de que estas alternativas no tienen un gran costo, bueno, se puede llegar a pensar entonces que estamos más cerca de llegar a una reflexión de cuidar el medio ambiente. Lo que sí se tiene que dar es un proceso de transición que tiene que ser muy eficiente, digamos, muy eficiente. O sea, tenemos que ir rápidamente hacia las renovables, pero tampoco lo podemos hacer de un día para el otro. Claro. Basta con ver ciudades o países como Alemania o como Corea del Sur, que son los que más rápidamente han evolucionado y lo han hecho en 30 años. Bien. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso. Tenemos energías disponibles ahora, tenemos tecnologías disponibles, tenemos que ponerlo arriba de la mesa y hacer una transición, pero no ir por el no, como hizo Estados Unidos, ni tampoco pensar que lo podemos hacer en 2 años. Claro. Rafael, preguntarte cuánto de importantes son las políticas que tienen que ver con el Estado en cuanto a esto, al cuidado del medio ambiente. Digo, te lo pregunto a vos porque vos sos científico y también la importancia del cuidado del medio ambiente, pero por parte del Estado también generando conciencia y este tipo de políticas que estás escuchando justamente ahora. Para mí es fundamental. O sea, yo no creo que sea posible una mitigación del cambio climático, del calentamiento global, sin políticas del Estado. O sea, yo cambiando mi forma de comportarme no voy a hacer que deje de subir la temperatura a medio grado, 1 grado, 2 grados, que es la máxima que los científicos han propuesto, que no suba más de 2 grados, porque hasta 2 grados más o menos nos animamos a decir que es lo que puede llegar a pasar. Si sube más de 2 grados, las consecuencias pueden ser mucho más severas de las que nosotros creemos que pueden llegar a ser. Por eso aparece ese numerito de 2 grados hacia el 2100, digamos, ¿no? Y uno de los números importantes a saber es que para que eso ocurra, según todos los modelos y todas las predicciones, para que la temperatura promedio de la atmósfera no suba a 2 grados de acá al año 2100, para el año 2065 tiene que haber 0 emisiones de dióxido de carbono. Claro. Tenemos que llegar a ese objetivo. Y al día de hoy, todos los años se ha emitido más que el año anterior. O sea que es imposible pensar que algo que está creciendo, de acá a 50 años, sea 0. Claro. ¿Sí? Que sea 0 no significa que no crezca un país. No queremos que la matriz de crecimiento de un país. Ahora todos tenemos que volver hacia atrás y dejar todas las tecnologías. No viajemos más en avión porque es caro, no le pongamos más aire acondicionado a las cosas. Dejemos de fabricar productos que nos parecen interesantes porque consumen energía. No, generemos la energía de otra manera. Y si eso no viene acompañado de políticas, y como dije anteriormente, no son provinciales ni nacionales, realmente son internacionales. Claro. Muchos de todos estos convenios que mezclan entre países plantean estrategias en las cuales los países más emisores puedan contribuir con bonos a los países menos emisores y en vías de desarrollo, con los cuales estos pueden implementar alternativas nuevas de energía renovable. Ahí entra un aspecto también económico de todo esto. Las energías renovables en general son más costosas por cada kilovatio que producen, por cada unidad de energía, que las energías tradicionales, digamos. Entonces ahí entra un rol de los estados fundamentalmente y de estos convenios internacionales en lo que sería meter dentro del costo de la generación de energía el costo ambiental, porque no está tenido en cuenta. Si yo genero energía a partir del petróleo, bueno, el oxígeno que necesito para generar eso lo tomo gratis, lo tomo de la atmósfera. Si yo tuviera que pagar por ese oxígeno o al revés, pagar por el dióxido de carbono que estoy tirando a la atmósfera,
Y, por ejemplo, quemar petróleo me resultaría más caro. Y otras alternativas, como eólica, solar, empiezan a ser económicamente rentables. Ahí es donde entra el Estado. Entonces tiene el Estado argentino también. Tiene leyes, por ejemplo, para promoción de energía hidráulica de pequeña potencia. Que la promoción lo que te dice es que, bueno, si vos producís con hidráulica baja potencia o producís con eólica o con solar, te voy a pagar un poquito más por el kilovatio. Te voy a incentivar económicamente. Claro. Entonces eso empieza a ser negocio para las empresas, decir, bueno, vale la pena ahora poner una planta de solar o una planta eólica o la que sea. Claro. Ese rol es fundamental, es ponerle una zanahoria al industrial, al empresario, para decir, pucha, es atractivo económicamente hacer esto. Sí, y en algunos países, disculpame, en algunas ciudades europeas, hasta el particular, digamos. Si uno Si pone vos lo hacés paneles particular fotovoltaicos también. en el techo de tu casa, obviamente podés vender esa energía a la red, digamos, porque está en este sistema dual, digamos, de que uno genera, la consume y lo que sobra lo introduce en la red. Bien, vos lo decías recién, Humberto, el tema de las políticas del Estado, y lo mencionabas, la Ley de Ordenamiento Territorial en Mendoza. Que nos cuentes en qué consiste brevemente, porque es una ley que se está hablando mucho y que es importantísimo para la provincia como también para la Argentina. Sí, eso da para un programa más, te Sí, diría, seguro, pero para bueno, no, mencionarlo. obviamente la ley contempla varios de estos puntos. Además, el tema de cambio climático te diría que está presente en todos los aspectos, porque obviamente impacta, digamos, en la economía, impacta en la generación de energía. Y a ver, si hay algo importante, y no quería dejarlo pasar, si uno mide, y él que es científico, o ustedes que están en la ciencia o en la academia, me lo van a poder corregir o afirmar, digamos, lo que impacta, digamos, la generación de gases, digamos, de la Argentina, tal vez es un punto con lo que se generan en el resto del mundo. Y uno dice, bueno, ¿y para qué nosotros estamos haciendo tanto esfuerzo? Fundamentalmente el esfuerzo hay que hacerlo para cambiar, digamos, la cultura de la gente en lo que es el consumo, en los hábitos y todo lo demás, porque no tan solo, digamos, nosotros, si cuidamos, vamos a protegernos nosotros, sino que tenemos que tener una visión, digamos, integral. Y eso es lo que se pretende a nivel mundial, que la gente tome otra forma o que cambie el paradigma de cómo compra, cómo consume, de qué manera consume. Y esto se basa en políticas de alto impacto, como decía él, y hasta en políticas, por ejemplo, para el área metropolitana de bajo impacto, digamos, en lo ambiental es importante, pero por ejemplo, el tema de movilidad, digamos, ir hacia un sistema eficiente de transporte público de pasajeros, eso reduce Tiene fuertemente. un efecto ambiental clarísimo. Clarísimo. Ese es un punto clave. Y atmosférico también, ¿no? Claro, Totalmente. ¿entendés? Entonces vos decís, a ver, es una sola política. Pensemos en conjunto de qué manera la hacemos más eficiente, pero tenemos que internalizar en la gente que lo tiene que usar, pero para que lo use tenemos que hacerlo muy eficiente. Bueno, en su momento hubo una intención, no sé si se recuerdan, en Capital, del ingreso de los vehículos con números pares unos días, impares otro día, y hasta la obligatoriedad de que sea una sola persona, que no sea una sola persona la que se encuentra en el vehículo para de algún modo optimizar el uso del gasto, ¿no? Son estrategias que se han usado, se usan en varios lugares del mundo y son bastante pobres en su efecto. En Chile se usa... Sí, pero creo que ese tipo de políticas me parece que están más destinadas a mejorar la calidad del aire, a que hay algunas ciudades como Santiago de Chile, como México DF, claro, en el cual hay un tapón atmosférico que evite que se vayan los contaminantes, claro, entonces puede terminar siendo perjudicial para la salud, por la respiración. Claro. Pero eso no implica que el impacto hacia el calentamiento global sea más grande o no. O sea, puede haber una reducción energética y puede haber una reducción en la calidad del aire. En la mayoría de los países en los que se implementan esas estrategias de limitar el acceso de los autos, es más por el impacto que tienen sobre la salud, sobre la calidad de aire, y no debido a disminuir el consumo energético. Sí. Creo que hay estrategias muchísimo mejores para disminuir el consumo energético. Bueno, en Europa también hay países que pagan más a aquellos empleados que vayan a trabajar en bicicleta. Acá en Capital también lo hacen, en la Municipalidad de Capital. Ahora está empezando acá. Pero lo que decía Mingo, yo lo quiero rescatar, y es un punto importante, es este aspecto cultural. Claro. Lo que ha pasado, suponete en Chile, no sé, un amigo mío que vive allá en Santiago y bueno, dice, me tuve que comprar otro auto porque con este no podía entrar, entonces tengo uno para entrar los días pares y otro para los días impares. No es una solución de fondo. Si vos realmente llevás el tema cultural a que todos tomemos conciencia, nos enteremos de la problemática y de qué podemos hacer desde cada uno, este es el cambio yo creo que necesitamos. Exactamente. Y sobre todo para una finalidad todavía mucho más grande, para que haya digamos, no quiero decir una condena social, pero una actitud social respecto de decisiones que se toman, como la que tomó Estados Unidos de retirarse del COP21, y que socialmente sea inaceptable.
Digamos que como sociedad tengamos, que somos los que tenemos la voz al final de decirle, no, mira, esto es inaceptable, tenemos que tomar este compromiso porque lo tenemos que tomar para todo el mundo, para nuestros hijos, para los que vienen. Ese cambio cultural yo creo que se está dando, sobre todo en los jóvenes, uno lo ve, yo lo veo muchísimo en los chicos jóvenes. Tengo una hija diseñadora que está en los sistemas estos de transporte sustentable y de cómo hacer la concientización y la percepción desde el usuario para que esto es mejor calidad de vida. Se está trabajando muy bien en eso, me parece, y creo que hay mucha expectativa en que los jóvenes lleven este cambio efectivamente adelante. Claro. Yo quería agregar una cosita que no la mencionó el Mingo sobre la ley de ordenamiento territorial, pero creo que es importante también una actitud que ha tomado el gobierno de Mendoza en todos los poderes. Lo ha tomado el Ejecutivo y lo ha tomado también el Legislativo, que es que ha abierto la participación a los distintos sectores de la sociedad. Esta ley se discutió históricamente en la Universidad de Cuyo y en todo el ámbito científico-tecnológico de Mendoza durante años, le dio sustento técnico a la ley y hoy en día se está debatiendo cómo seguir accionando con todas las leyes complementarias que vienen, con un consejo que ha creado la legislatura a partir de una iniciativa de la vicegobernadora que la preside, para asesorar en la implementación de la ley de ordenamiento territorial. Y estamos trabajando en un montón de líneas con gente de las distintas universidades, del CONICET, del INTA, del INTI, de la CONEA, de la CONAE, de todas las partes que forman el contexto científico de acá, que creemos que es un poco la forma de generar estos cambios con mucho consenso y con mucha participación. Sí, lo hablábamos antes de empezar el programa, que es lo que se denomina la gobernanza, digamos, ¿no? Es abrir el juego, que todos participen, que todos opinen, y obviamente la resolución de estos temas van a ser mucho más ricos y mucho más sustanciosos, digamos, ¿no? Sí, ¿querías agregar algo, Rafael? Sí, más que nada, o sea, volviendo a ordenamiento territorial, que fue, creo que tal cual la palabra la escuché la primera vez que vine yo a Mendoza, ya en el 2009, 2010, por ahí cuando me vine y me radiqué acá. Pero creo que una de las cosas, así como explicando la diferencia entre cambio climático y agujero de ozono, digamos, ¿no? Un poco, ¿por qué este ordenamiento territorial desde el punto de vista de la importancia ambiental? Porque decíamos hace ratito que aumentan las tormentas, de que hay inundaciones en distintos lugares y otro tipo de cosas. Bueno, gran parte, por ejemplo, que ocurre una inundación, no solamente tiene que ver con que la lluvia fue más intensa, también tiene que ver con que el suelo sobre el que cayó esa lluvia ya no puede captar el agua de una forma tan buena, ya sea porque le construí una ciudad, porque dejé de cultivar tal cosa o porque cultive mucho otro tipo de cultivo. Entonces, muchas de las cosas que tienen que ver con ese tipo de ordenamiento, de tener esa concepción, tiene que ver con esto. A microescala, uno empieza a hablar un poco más de la urbanización y del crecimiento natural y de la calidad de vida y social que tenga Mendoza en este caso en particular, pero a la escala macro, si nos vamos al país o al mundo, el ordenamiento territorial es de suma importancia. El conservar los pulmones verdes del planeta, el hacerlos crecer en las zonas donde están siendo deteriorados, etcétera, etcétera, tiene que formar parte también de las políticas internacionales que tome la gente. No solo es disminuir el consumo de energía, también es empezar a cuidar otras formas que en cierta forma capten las emisiones que estamos teniendo, pero que por otra mejoren la calidad del suelo y del planeta que tenemos. Sí, totalmente. Y en esta microescala de la que estaba hablando, quería saber, Humberto, que repase alguno de los proyectos que se llevan a cabo en Mendoza como para tratar de mitigar la contaminación. Hay un tema que es puntual, que está en el plan de ordenamiento territorial y que tiene que ver con el tema de cambio climático, que es un tema muy sensible para el área metropolitana, que es el piedemonte. Digamos, cómo va a afectar el cambio climático al piedemonte, cómo lo está afectando en cuanto a las precipitaciones, porque sabemos que está nevando menos, pero está lloviendo más. Y si esas lluvias, que hay una lluvia torrencial en el piedemonte, ¿cómo va a afectar a la ciudad, ¿no? Así que en eso estamos haciendo estudios. Bien. Bueno, hemos llegado al final del segundo bloque. Si quiere, después lo podemos llegar a ampliar. También lo que tiene que ver con la central hidroeléctrica de Anchorage, algo que se viene trabajando también y que tiene que ver con esto, justamente. Nos vamos a ir a un corte muy chiquito. Volvemos enseguida con distintos parecidos.
Tercer bloque de Distintos Parecidos, estamos hablando de cambio climático, los problemas que tienen que ver con el mal uso de algunas acciones que tenemos como ciudadanos, como así también las políticas que tienen que ver con el Estado, que apuntan a una mejor vida, si se quiere, con este derecho universal, y lo vuelvo a repetir, lo he repetido a lo largo del programa, pero es un derecho universal de tener la posibilidad de vivir en un ambiente limpio y sano y saludable para cualquiera. Recién, justamente, habíamos hablado del tema de lo que tiene que ver con algunas de las situaciones que le toca atravesar a Mendoza, como es el caso del Pedemonte, y decíamos que no es una situación tan, digamos, simple como uno a lo mejor considera. Están en un momento de análisis de propuestas y conociendo cuál es la situación actual. Sí, justamente, en función del plan de ordenamiento territorial, obviamente se han frenado ya algunas inversiones, algunos desarrollos que se venían haciendo en el Piedemonte. Estamos haciendo un estudio profundo que en poco tiempo ya vamos a tener el resultado, en meses nada más, porque por suerte, obviamente el sector científico académico durante muchos años ha hecho estudios, así que nada, lo estamos actualizando, poniendo en un solo documento, produciendo lo que esté faltando para poder medir con exactitud qué hacer en el Piedemonte. Pero obviamente por esta situación de cambio climático y de la geografía, digamos, la topografía que tiene Mendoza, es necesario generar un espacio, una reserva ambiental en la zona de Piedemonte para que justamente sea el espacio donde, si hay precipitaciones, sea el espacio donde puedan absorber esas precipitaciones, no afectar aguas abajo, digamos, a la ciudad, y obviamente facilitar el tema de la recarga de acuíferos, que son ni más ni menos que las aguas subterráneas, ¿no? Así es. Bueno, también es importante conocer lo que piensa la gente, el público. Por eso mismo vamos al termómetro, que son las redes sociales, en donde generalmente las personas opinan, dejan su mensaje, y en esta oportunidad le voy a ceder la pelota a Marcelo Sastre para que lea lo que opina la gente en las redes sociales, más precisamente en Twitter. Sí, así es. Bueno, como estamos hablando nosotros al aire, fuera del aire, también habla la gente, así que vamos a ver justamente cuál es su opinión. Esta persona dice, en realidad sí que me preocupa el cambio climático. Si se informaran en serio de lo que es, se dejarían de boberías. Otra persona dice, premiar a los países que no contaminen es la propuesta argentina a plantearse en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP23. Bueno, una buena alternativa esa. Lleva la propuesta argentina a la COP23, que es premiar al país que más se esfuerce por mitigar el cambio climático. Shell descubrió los riesgos del cambio climático desde 1991, pero no hizo nada, dice esta persona. Bueno, es verdad que premiar a aquellos países que puedan llegar a tener mayor responsabilidad es una buena estrategia. También es cierto de que en el caso de Argentina, digo, no movemos la vara, ¿no? Recién estábamos hablando de China, de Estados Unidos. Argentina no mueve la aguja, esto es una realidad. Sí, hay que tener en cuenta que para, digamos, de los productores de gases de efecto invernadero, que son los que producen el cambio climático, refería, sí. Estados Unidos y China son los que se llevan la gran mayoría. Porque tienen muchísima industria, porque tienen muchísima generación de energía, porque usan muchos combustibles fósiles. Claro. Y últimamente, además, su crecimiento, yo creo que lamentablemente lo están basando en fuentes que son posiblemente de las peorcitas, que son el uso de carbón y sobre todo carbón de no muy buena calidad. Por otras razones, las razones son economías regionales, son grupos de poder que han apoyado ciertas campañas políticas, entonces tiene que responder el político a ese apoyo, como lo que está pasando concretamente con Donald Trump. Pero sí creo que hacen falta soluciones y propuestas creativas, estas posibilidades de premiar a países, de premiar a empresas, de premiar a instituciones que mejoren. Puede ser una, se intentó lo de los bonos de carbono a partir del protocolo de Kioto, tuvo cierto efecto. Creo que lo más importante de lo que se está logrando es que toda la humanidad toma conciencia de la temática, de que ya es famosa la temática. Sí, igual ahora está instalada. Sí, hay una forma que no es directa, digamos, de beneficiar a un país con respecto, o premiar a un país, sino que las líneas de financiamiento internacional, los bancos mundiales, como es el Banco Mundial, como es el BID, obviamente le ponen mucho foco a los proyectos que generan políticas de cambio climático, digamos, ¿no? Que cualquiera sea el proyecto, que tenga una participación directa, digamos, con la mitigación de efectos. Entonces, eso es una forma, digamos, no sé si de premiar,
pero sí de que todos... Es una forma de premiar concretamente, porque te permite acceder a fondos con mayor facilidad. De todos los que generamos proyectos, digamos, así sea en las universidades o así sea el Estado, en sus distintos niveles, tienen que tener una mirada precisa sobre este tema. Bueno, hemos hablado de Estados Unidos, uno de los principales, pero también me gustaría hablar un poco de China. Si se quiere, que son los dos que más contaminan a nivel mundial, prácticamente el 60% lo decían. Rafael, en tu caso particular, por ejemplo, ¿cómo ves el comportamiento que tiene China a partir de sus políticas y a lo mejor también de esta constante contaminación a nivel mundial? A ver, no me animo a hablar de tecnicismos específicos de la parte de China en lo que refiere a sus emisiones, a sus números exactos, como un único país sobre lo que tiene que ver con el calentamiento global, porque los desconozco, digamos, esos numeritos exactos concretos, pero creo que China sí es el paradigma o el ejemplo perfecto a poner sobre... Hay una cuestión que está detrás de todo este cambio climático que tiene que ver con el crecimiento de la población mundial. O sea, estamos hablando de consumo de energía, estamos hablando de que los países quieren crecer. Pero no solamente que quieren crecer porque Argentina quiere estar mejor que como estuvo hace una década, etcétera, sino que además Argentina va a aumentar su población y China la va a aumentar muchísimo más que Argentina todavía. O sea, se estima que va a haber por lo menos un incremento de la población del 40% de acá al año 2050 a nivel mundial. Eso implica que hay mucha más gente a la cual darle de comer, que hay mucha más gente que va a estar usando energía, que se va a querer trasladar, que va a querer tener acceso a su pequeño smartphone o a su viaje o a lo que fuere, o a estudios, por supuesto alimentación, digamos, ¿no? Entonces ahí entran en juego, o sea, creo que China es el caso principal en ese contexto. Si bien es cierto que China al menos cambió un poco su política de mejorar alguna de estas políticas, o sea, no es tampoco la mejor de todas, digamos, ¿no? Pero a ver, o sea, siguen utilizando mucho todavía el carbón y otro tipo de combustibles. Pero sí es verdad que tiene como una ingeniería más no sé si más nueva o de no tan chapada antigua. Una actitud como país distinta. China también... para tomar otra actitud, digamos, no salirse de los acuerdos y seguir firmando los acuerdos me parece que es importante. Más allá de que hasta hace pocos años la pelea entre países era, yo soy un país emergente, y ustedes, los países que han emitido durante tanto tiempo mientras crecieron, me vienen a decir a mí que yo ahora tengo que limitar mis emisiones, cuando ustedes nadie les limitó las emisiones durante todo tiempo. Bueno, China planteaba esto hasta hace no muchos años, y ahora ya no lo plantea. O sea, se asume como uno de los responsables de este cambio y sabe que tiene que tomar medidas sin decir, yo estoy pagando las consecuencias de lo que hicieron Estados Unidos y Europa durante el siglo pasado, digamos, ¿no? Entonces eso me parece que es un cambio de actitud muy importante. Sí, recordemos que China firmó el COP21, igual que Estados Unidos, este compromiso que se hizo, y que luego de la retirada que ha anunciado Trump, China no se ha retirado del COP21, no se ha retirado del compromiso, lo cual ya lo ha posicionado internacionalmente de otra manera. En cuanto a la política, algunos comentarios que tengo de las políticas que se aplican en China hoy en día con muchas de sus industrias. China tiene una enorme cantidad de industrias y las más contaminantes en varios aspectos son bastante controladas y muchas de ellas las obligan a cerrar si no cumplen ciertos estándares ambientales. O sea, el tema ambiental en China está percolando fuertemente en todo el esquema productivo chino. Si bien es cierto, ni te cuenta. ¿Cómo? Científico ni te cuenta. Bueno, y científicamente... ¿Cómo han crecido los grupos, lo que publican los chinos? Claro, han desarrollado también, han hecho enormes desarrollos, por ejemplo, en energía hidráulica, enormes, las centrales hidráulicas más grandes del mundo están en China en este momento, y también en otras fuentes alternativas de energía. Hoy ustedes miren simplemente lo que son los paneles solares chinos, logran paneles, son los más baratos del mundo y andan bien. Es más, Alemania compra paneles solares chinos. Entonces, o sea, tienen producciones propias, pero también importan tecnología china. Están apuntando con mucho desarrollo tecnológico a lograr fuentes alternativas, más eficientes, de menor costo, que es importantísimo para esto. Acuérdense del tema de costos. ¿Quién va a utilizar una energía más cara? Y en principio nadie. Uno quiere que la energía sea la más barata posible. Entonces, el que existan alternativas económicamente rentables o que más o menos cuadren en un cuadro comparativo, ahí entra mucho el aporte que está haciendo China, que es muy, muy fuerte. Sí, bueno, si uno de los países protagonistas está tomando estas medidas, es por lo menos esperanzador. Pero claro me quedo con lo que mencionabas recién de la concientización global que tenemos que tomar en este tema.
Me pregunto si realmente el individuo, más allá de que tiene su conciencia, de que es un problema que es grave, si realmente en la práctica lleva a cabo los cuidados, que se acerca el verano. ¿Hay datos de si realmente la sociedad consume en lo que respecta al aire acondicionado en los grados que tiene que estar? ¿Cuánto se consume de energía en distintas cosas? Yo creo que en esos detalles es cuando realmente nos podemos llegar a medir si somos conscientes o no. Mira, hay un dato que yo creo que también es importante. Hace 30 años o 25 años tranquilamente el tema del cambio climático era conocido. Sí. Se lo hablaba, era un tema de que se presentaba en los congresos científicos, era un tema puramente de nivel científico. Nadie en la sociedad global así hablaba del cambio climático, del efecto invernadero. A lo mejor alguien que había escuchado algo, pero no era un tema instalado. Hoy en día es un tema claramente instalado. Sí, y hoy en día muchos jóvenes, sobre todo, los viejos por ahí somos más reacios, somos menos cuidadosos en ese sentido, pero muchos jóvenes toman estas acciones que vos decís. Y vienen y ponen el aire acondicionado a una temperatura un poquito más alta. No quiere decir renunciar totalmente a los beneficios que tiene el uso de la energía, sino tratar de racionalizar su uso. Claro. Miren, yo les cuento dos casos de hoy, digamos, de la mañana, en un día de gestión normal mío, digamos. Esta mañana reunión en el IPB por el tema justamente plan de ordenamiento territorial, porque nosotros también como Estados asumimos que uno de los desarrolladores urbanos más desprolijo ha sido justamente el Estado, con los barrios del IPB, pero el segundo tema fue cómo generamos dentro del IPB, con los barrios que ellos construyen, o que a través de ellos se construyen, lo que es la eficiencia energética en las casas, digamos, lo que se llama bioclimatismo. Porque no tan solo tenemos que lograr generar energías limpias, digamos, ¿no?, renovables, sino que lo que consume las casas sea menor. Entonces, de esa manera, rápidamente empezamos a equilibrar, digamos, esa matriz. Y por otro lado, después al rato tuve una reunión ya con el consultor que se ha contratado a través del BID por el tema de generar toda una red cicloviaria en el área metropolitana. Y no es una cuestión de capricho, de Mingorancio o de Cornejo, sino que es lo que los municipios están haciendo porque la gente le está pidiendo. Necesitamos tener esa es la clave, la más opinión de la ciclovías. gente. Cuando la gente se apropia de las políticas, es donde se produce el cambio cultural que tenemos que generar para justamente generar el cambio climático. Creo que otro indicador sobre esta concientización social tiene que ver con la publicidad. O sea, el publicista, no sé mucho yo de publicidad, digamos, ¿no? Pero te trata de vender algo tratando de captarte o llamar tu atención al respecto. Y desde los últimos años se ven publicidades en las cuales el personaje que está tratando de venderte el producto te está mostrando que está siendo cuidadoso con el ambiente. Y creo que eso también implica de que, bueno, habrá una percepción por parte de la sociedad de que si aquella publicidad que yo me dé cuenta que sea cuidadosa, bueno, a lo mejor uno se termina inclinando más allá del producto por lo que le representa ese producto o por el compromiso ambiental que tenga la empresa que lo fabrica, digamos. Sí, Eso también es muy importante. Como se dice en términos marketineros, digamos, hoy garpa o hoy paga comprar un producto que sea sustentable, digamos, ¿no? Que haya tenido cuidado con el medio ambiente, que eso es la pata que le está faltando a China, me parece, que tenga que ver con la calidad del sueldo de los empleados. Obviamente China tiene un déficit ahí, tal vez está generando algunas condiciones de clima, pero obviamente nosotros estamos comprando, el mundo está comprando productos chinos. Si uno se pone a hacer un relevamiento de todo lo que está dando vuelta, seguramente el 85% es de origen chino y es por eso, digamos, ¿no? Claro. Porque generan productos a muy bajo costo, porque también es muy bajo el costo que tienen de mano de obra. Entonces, ese también es un desafío que tenemos que asumir todos en el planeta, ¿no? Sí, y es algo que tenemos que tomar conciencia y saber que a futuro, bueno, nosotros también como sociedad tenemos que cambiar y hacer un clic urgente. Exacto. Bueno, Jorge, hemos quedado sin tiempo. ¿Te puedo pasar un aviso muy cortito? Sí, cortito. Esto, empezó el programa mencionando el tema del ICES, de este encuentro de Ciencias de la Tierra. Bueno, toda la semana de actividades son abiertas a todos los que quieran venir a la universidad, pero mañana a la tarde, en particular mañana martes, hay una conferencia de Ricardo Villalba, que es un premio Nobel nuestro, integrante del panel de cambio climático, justamente sobre cambio climático. Bien, los invitamos. ¿A qué hora es? Creo que no me acuerdo exactamente el horario, pero creo que es a las 6 de la tarde en el aula, en una de las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas. Bien, el BAC debe ser capaz. En uno de los BAC, sí. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias Jorge por estar aquí. Gracias a ustedes por este tema. Gracias. Muchas gracias Humberto. A disposición. Rafael. Bueno, Chelo, nosotros nos reencontramos ya mañana. Hasta mañana, sí, con un nuevo tema. Seremos los dos de vuelta. Así es. Bueno, para hacer a modo de cierre, una conclusión, la importancia de generar
conciencia, no solamente en las pequeñas acciones, sino también en lo que tiene que ver con la política de Estado. Nos reencontramos mañana a partir de las 19 por el canal 30 de la televisión digital abierta con un nuevo Distintos Parecidos. Chau.